¿Qué tal? Mi nombre es Juan Alberto Lucio Silva. Soy estudiante en la maestría en Gestión e Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Tulancingo. Y en esta ocasión voy a exponer el protocolo de investigación sobre mi tema de tesis, el impacto de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje en estudiantes de educación media superior del Colegio Anáhuac, plantel Tulancingo. La directora de mi tesis es la doctora Miriam Olvera Cuellar. Damos inicio. El contexto donde se va a desarrollar o donde se desarrolla este trabajo de investigación es en el Colegio de Estudios Superiores Anáhuac, plantel Tulancingo, institución privada de educación media superior, superior y posgrado. El contexto del tema es el uso de la llamada inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo esta nueva herramienta es importante tomarla en cuenta para generar conciencia y educación entre los estudiantes e incluso los docentes acerca de las capacidades y limitaciones que esta misma ofrece. Asuntos relacionados con la privacidad, seguridad, la recopilación de datos e información que están expuestos y su uso responsable al respecto. Así pues, la inteligencia artificial no debe reemplazar completamente la toma de decisiones humanas y cómo actúa o cómo impacta en la salud mental de los estudiantes. Diagnóstico de mi trabajo de investigación va en función sobre la inteligencia artificial, que es como se conoce de manera general, está revolucionando el proceso de enseñanza y aprendizaje en estudiantes de educación media superior, pero no solo de educación media superior, también de educación superior, posgrado e incluso de educación básica. Y cómo al introducir estas herramientas y métodos innovadores pueden ayudar a personalizar y mejorar la experiencia educativa. Sin embargo, también hay algunos desafíos y algunas problemáticas. Con la implementación de la inteligencia artificial en la educación, se crean nuevas necesidades para formar docentes en nuevas tecnologías, garantizar la equidad en el acceso a recursos tecnológicos y la protección en la privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes. Pero requiere más allá de una implementación cuidadosa para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos. La pregunta que surge con este trabajo de investigación es la siguiente. ¿Cuál es el impacto del uso de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje en estudiantes de educación media superior del Colegio Anáhuac Plantel Tulancingo, considerando su influencia en el rendimiento académico, la motivación y el desarrollo de habilidades críticas y tecnológicas? Derivado, pues, de esta pregunta es que surge un objetivo general, el cual es analizar el impacto de la inteligencia artificial en estos procesos de enseñanza y aprendizaje en estudiantes de educación media superior del colegio a través de la propuesta de estrategias que optimicen su uso para mejorar su aplicación en actividades académicas. Posteriormente, una serie de objetivos específicos cronológicamente detallados para conseguir este propósito. Realizar un diagnóstico sobre el estado que guarda el uso de la inteligencia artificial en el proceso educativo que enfrentan tanto docentes como estudiantes de preparatoria del colegio para desarrollar estrategias que minimicen los obstáculos y maximicen los beneficios de su uso. Posteriormente, explorar las aplicaciones actuales de inteligencia artificial que se utilizan en el proceso de aprendizaje, mediante el análisis de cómo estas tecnologías pueden adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes de nivel medio superior del colegio para mejorar su rendimiento académico. Desarrollar un modelo de enseñanza que integre la inteligencia artificial de manera efectiva, mediante metodologías y prácticas que aprovechen al máximo la capacidad de estas tecnologías para mejorar su uso y aplicación entre los estudiantes de educación media superior del colegio. Y finalmente, evaluar el impacto de la implementación de este modelo de enseñanza basado en inteligencia artificial, tanto en estudiantes como en docentes del colegio,
a través de encuestas y entrevistas que permitan obtener datos sobre su experiencia en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de los antecedentes, he rescatado de los tres ámbitos, tanto internacional, nacional y local, los que yo considero más relevantes. En primer lugar, en el ámbito internacional, la UNESCO, a través de este documento Inteligencia Artificial y Educación, aborda principalmente la intersección que existe entre la inteligencia artificial y el sistema educativo a nivel global. Y lo interesante es que no existe o son muy pocos los países que a la fecha han construido o han generado una serie de normas y políticas del uso de inteligencia artificial enfocadas a la educación. Más allá de restringirlas, están dando apertura, pero de manera guiada, de manera controlada, que eso se me hace muy interesante, ya que va a ser muy difícil, es muy difícil poder erradicarla. En el ámbito nacional, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha presentado un boletín de prensa titulado La inteligencia artificial revolucionará la educación. México no puede quedarse atrás. Y es interesante cómo hace esta comparativa de lo que existe actualmente en cuanto a inteligencia artificial en la educación y cómo la autoridad máxima de nuestro país, que es la Secretaría de Educación Pública, debería de colaborar con expertos en la creación de nuevas políticas que integren la inteligencia artificial en la educación de manera equitativa, más allá de relegarla. A nivel local, investigadores de la Universidad Autónoma de Estado han hecho por su parte también algunos estudios para aprovechar esta herramienta y optimizarla de la mejor manera. Más allá también de estigmatizarla, aprovecharla principalmente, ¿no? Entre los estudiantes y normarla de alguna manera. La justificación de este trabajo de investigación, bueno, pues es el análisis del impacto de la inteligencia artificial y cómo a los estudiantes de nivel medio superior cómo nos ha afectado en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Es muy importante debido a que existen avances muy rápidos en todo este tema relacionado con las tecnologías de la información relacionadas con la educación. Considero que esta investigación sí resulta conveniente porque va a permitir identificar cómo la inteligencia artificial y particularmente la inteligencia artificial generativa, que es como se le cataloga al área en la educación y la investigación, puede mejorar el rendimiento académico, además de que ha sido o será una herramienta muy importante y lo que necesitamos es saber guiar a los estudiantes en su uso. ¿Qué metodología vamos a utilizar para esta investigación? El impacto de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del colegio se puede analizar desde un enfoque cualitativo, enfatizando su influencia en las habilidades cognitivas, metodológicas y la dinámica pedagógica que existe, además desde una perspectiva fenomenológica, es decir, abordar el tema desde el fenómeno, más allá de los datos y de las cifras, cómo está impactando actualmente este fenómeno. Además de que la educación contemporánea enfrenta desafíos que exigen el desarrollo de competencias en investigación, creatividad y solución de problemas, elementos que la inteligencia artificial puede generar un papel crucial. Tratarse pues de un tema relativamente reciente, es decir, que no lleva más allá de un par de años, como lo hemos comentado, y que seguramente va a ir evolucionando de manera muy rápida, la información que se debe obtener debe ser actual y confiable. Por ese motivo se eligió el instrumento de recolección de datos basados en encuestas en línea a través de la herramienta de Google Forms para recopilar información relevante sobre el conocimiento, uso, adecuación, aplicación e impacto que ha tenido la inteligencia artificial generativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje a 48 estudiantes de primer semestre de diferentes grupos. El resultado es interesante, ya que se hicieron preguntas de tipo cerradas o estructuradas, que veremos a continuación. Son solo tres
preguntas que se extrajeron que considero las más importantes, en donde se pregunta si se ha utilizado la inteligencia artificial, en donde más del 70% de los encuestados afirma que sí. Otra de ellas es si es que realmente al utilizarla se dan el tiempo para revisar, valorar y verificar la información que han obtenido. Aseguran más del 80% que sí lo hacen. Y por último, la cuestión o el vínculo que existe con el docente. Es decir, ¿acepta el docente, el profesor acepta el uso de la inteligencia artificial en las actividades académicas? Es interesante cómo aún el rechazo prevalece, ¿no? Más allá del 50%. Finalmente, y con lo anterior, podemos decir que efectivamente existe un impacto en el uso y la aplicación de las herramientas de la inteligencia artificial en estudiantes, en los estudiantes del colegio Anáhuac, en el plantel Tulancingo. Y bueno, a juicio por parte de los docentes, será interesante analizar hasta qué punto este tipo de tecnologías de la información contribuyen adecuadamente a la enseñanza y al aprendizaje. Por mi parte es todo. Les dejo las referencias, las que estuvimos trabajando. Gracias por su atención.